Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Les invito a abrir la palabra de Dios una vez más en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer a partir del versículo 17 hasta el versículo 21, y dice así: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Antes de comenzar, quería adentrar en el tema que vamos a tocar en el día de hoy. Hemos visto en Primera de Pedro capítulo 1 que Pedro escribe a los expatriados, a los dispersos por la persecución en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y a ellos los describe como personas dispersas, expatriados, peregrinos, para los ojos del mundo, sin ciudad, pero los describe como escogidos de Dios. Los pone en sitio, los pone en ubicación de que los padecimientos que están viviendo no escapan a la soberanía de Dios porque fueron elegidos por Él, y porque son elegidos por Él están pasando lo que están pasando. Pedro los anima con la gloriosa esperanza del creyente. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, le dice en el capítulo 1 a partir del versículo 3. Y así los pone en foco. Hermanos, esto es leve, es momentáneo, esta leve tribulación. Pero esta leve tribulación que nosotros afrontamos con miras en la esperanza de la gloria que nos es segura, que es cierta, y para la cual estamos siendo guardados por el poder de Dios mediante la fe, esa fe está siendo pulida por Dios, está siendo probada por Dios para que sea ya en alabanza. Luego continúa Pedro hablando acerca de esa salvación que ellos tienen. Hermanos, la salvación que ustedes tienen ha sido el motivo de investigación de los profetas. Ustedes pensaron que solamente los profetas lo único que hacían era hablar. No, los profetas hacían más que hablar, investigaban. Y tenían mucha curiosidad acerca de cuándo, en qué persona y cómo sería lo que ustedes ya saben. Porque los profetas no sabían quién sería el Cristo, pero ustedes lo saben. Los profetas no sabían cuándo sería, pero ustedes ya lo saben. Y la salvación que ustedes han experimentado, esa misericordia derramada sobre ustedes, es motivo de expectación y de curiosidad de los ángeles. Termina diciendo el versículo 12, cosas que anhelan mirar los ángeles. Cuando termina de exaltar de esta manera la gloriosa salvación que tiene el creyente, Pedro les comienza a exhortar a los hermanos a vivir una vida digna de la altura de esa esperanza y de esa salvación. Y comienza diciendo, preparen sus mentes, que sus mentes sean coherentes ante esto, que su conducta sea coherente. Si vuestro Padre es santo, sed ustedes santos. Y ese es el tema que abordó Miguel el domingo pasado. Y a partir del versículo 17 veremos que el creyente debe vivir una vida caracterizada por el temor de Dios. El creyente debe vivir una vida caracterizada por el temor de Dios. Y esa es la exhortación que Pedro va a hacer en estos versículos que acabamos de leer. No es la primera vez que escuchamos esta expresión, el temor de Dios. De hecho, hay un libro que habla mucho acerca del temor de Jehová. A ver si ustedes me ayudan. ¿Cuál es?
Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Quién lo dijo? ¿Quién? Salomón. Bien, acompáñeme por favor a leer solamente unos versículos en Proverbios. Proverbios capítulo 1. Cristo dijo que no hubo hombre tan sabio y con tanta gloria sobre la tierra como Salomón. Y Cristo se refirió a Salomón como un tipo, como un anticipo de Cristo, porque dijo que la reina del sur vino a Salomón para conocer su sabiduría y su gloria. Y Cristo dijo, alguien más grande y más glorioso que Salomón está acá. ¡Wow! Noten, capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué hacen los insensatos? Lo desprecian. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es la base de la sabiduría. No existe sabiduría sin temor de Dios. Capítulo 2, versículo 1, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia y clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Versículo 5, y hallarás el conocimiento de Dios. Capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Último capítulo de Eclesiastés. Eclesiastés fue un libro escrito también por este hombre tan sabio, quien lee proverbios y tantos consejos de sabiduría, uno relaciona enseguida con un libro digno de la persona que fue Salomón, el hombre más sabio que pisó la tierra, aparte de nuestro Salvador. Pero cuando uno lee Eclesiastés realmente se plantea si la vida tiene sentido. Porque es escrita por un Salomón adulto que ya experimentó y buscó todos los placeres que podía haber podido buscar. Hay gente que quisiera buscar todos los placeres que quisiera, pero no tiene las riquezas o el tiempo necesarios. Pero Salomón tenía todo eso. Y luego decir que él procuró todo, buscó todo, intentó disfrutar todo, y vio que todo era vanidad de vanidades debajo del sol, dice, versículo 12. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado, recibe mi amonestación. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es esto. Es decir, el fin de todo lo que se pueda escribir, el resumen que se pueda hacer de toda la sabiduría que se pueda volcar en palabras es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Padre, que estás en el cielo, oro que en esta hora, Señor, abras nuestros ojos, ilumines nuestra mente, para que podamos entender que tú nos has escogido, nos has llamado para ti, nos has comprado para ti. Y que mientras andemos en esta vida peregrinando, Señor, la dignidad de nuestro llamado nos exhorta a vivir en temor tuyo. Háblanos en esta mañana, abre nuestros corazones y nuestras mentes, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Pedro, entonces,
capítulo 1. El creyente debe vivir una vida caracterizada por el temor de Dios. Y veremos que Pedro da por lo menos 3 razones, y esas son las razones que vamos a ver en esta mañana. ¿Por qué el creyente debe vivir una vida caracterizada por el temor de Dios? Veremos que el creyente debe vivir una vida caracterizada por el temor de Dios, porque su Padre es un juez imparcial que juzgará a todos. En segundo lugar, veremos que el creyente debe vivir una vida en el temor de Jehová, en el temor de Dios, porque Dios le ha rescatado de su vida de vanidad. Y ya veremos eso. Y en tercer lugar, que el costo de su rescate fue nada más ni nada menos que la preciosa sangre de Cristo. Que Dios nos socorra para poder entender que realmente el llamado a vivir una vida en el temor de Jehová no es un llamado más. Como creyentes somos exhortados, somos amonestados, somos impelidos por la palabra de Dios. Vivan en el temor de Jehová, como allí dice en el versículo 17, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En unos instantes solamente trataré de abordar esta palabra un poco problemática, un poco conflictiva, porque esta mañana hablamos acerca de aquellos que viven sirviendo, sujetos a esclavitud, sirviendo por temor a la muerte. Y es la misma palabra que se utiliza aquí, la misma palabra que se utiliza en todos lados. Es la palabra de la cual viene una enfermedad, entre comillas, que conocemos como fobia, con tantos derivados. Fobia es la palabra que se utiliza para temor, para miedo. ¿Dios lo que quiere es que nosotros tengamos miedo? ¿Acaso la misma Biblia no dice que las personas que sirven por miedo en realidad están sirviendo una religión vana? Bueno, eso es así y lo veremos en unos instantes. Pero en primer lugar, hermanos, permítanme abordar el primer encabezado. Como creyentes somos exhortados por Dios a través de Pedro a vivir nuestra vida en el temor de Dios. Y debemos vivir en el temor de Dios, primer punto, porque Dios es nuestro Padre y también el juez imparcial. Dice allí, versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahí Pedro no está diciendo, y entonces, si alguno osa decir que Dios es su Padre, compórtese como es digno. No está diciendo, y sí entonces. Claro que a la vista en nuestro español parece un y sí condicional. Y realmente impone la condición, pero no está diciendo, si llega a haber alguno de ustedes que llama a Dios Padre, viva en consecuencia. Está diciendo, puesto que ustedes llaman a Dios Padre, vivan en consecuencia. Pedro da por sentado que Dios es el Padre de los creyentes y que a quien Él se refiere y a quien está dirigiendo esta carta son hijos de Dios. Y es interesante porque es la primera vez en la carta que Pedro dice a los oyentes, a los lectores, que Dios es su Padre, al menos directamente. Porque comienza la epístola diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y claramente jamás seríamos hijos de Dios si Dios no fuera el Padre de Cristo, si Cristo no hubiera venido a este mundo a morir por nosotros y de esa manera hubiera ganado la reconciliación con nuestro Dios, la adopción, la justificación, etc. En el versículo 14 del capítulo 1 dice, como hijos obedientes. Pero todavía no nos hizo llamar a Dios Padre. Pero en el versículo 17 dice, y puesto que ustedes llaman a Dios Padre, y puesto que Dios es su Padre, y allí entonces dice, el que hace, mejor dicho, el que no hace acepción de personas. Dios es nuestro Padre. Esta es
una enseñanza del Nuevo Testamento sumamente llamativa. He mencionado la vez pasada, cuando tocamos el capítulo 1 acerca de la gloriosa esperanza del creyente, que cuando Cristo dijo que Él hacía las obras de su Padre y llamaba a Dios Padre, los judíos quisieron matarlo porque decían que Él estaba blasfemando. Porque se hacía igual a Dios, diciendo que Él era el Hijo de Dios. Y sin lugar a dudas, Él era el Hijo de Dios, y Él murió por esa verdad. Pero el Nuevo Testamento nos enseña esta gloriosa verdad. Capítulo 1, versículo 12 de Juan, no lo busquen porque todos lo sabemos de memoria, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Cristo, les dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. El creyente es hijo de Dios, no porque tenga derecho a hacerlo porque Él es inherente, sino porque el mismo Hijo de Dios descendió del cielo y compró nuestra adopción con su sangre. Cristo nos enseñó a llamar a Dios Padre. En Mateo capítulo 6, versículo 9, hace poquito terminamos de ver los miércoles la enseñanza del Señor sobre la oración. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¡Wow! Y recuerdo la introducción que David hizo a esos mensajes, muy pertinente. Él es nuestro Padre, sí, hermanos. Él es nuestro papá, como dice Romanos. Nos ha sido dado el espíritu de adopción por medio del cual podemos decir Abba, Padre, y llamarle a Dios papá. Amén. Pero Padre nuestro que estás en los cielos. Nunca nos olvidemos, como decía Habacuc, Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Dios está allí y nosotros aquí. Él sigue siendo Dios y nosotros seguimos siendo criaturas. El Hijo unigénito del Padre, siendo Dios, se humanó, pero Él siempre siguió siendo Dios. Hermanos, nosotros jamás seremos Dios. Él es nuestro Padre que está en los cielos. Él es Dios y nosotros sus criaturas. Que el creyente llama a Dios su Padre es una verdad que Pedro confiesa, que los creyentes sabían y vivían. Cristo la enseñó. Y el Nuevo Testamento lo testifica. Pero también es esta verdad que no debemos olvidarnos. Dios es un juez imparcial. Y no sé si realmente como argentinos y como personas terrestres tenemos una idea cabal de lo que implica la justicia. Un filósofo antiguo definió la justicia: dar a cada uno lo suyo. Y nosotros dijéramos, si solamente eso, que parece tan simple que un niño lo puede entender, se cumpliera en todos lados, ¡wow! Qué distinto que sería el mundo, ¿no? Dar a cada uno los suyos. Esa definición de justicia quedó tan atrás que parece que la justicia tiene que ser algo mucho más, una entramada mucho más compleja, de tal manera que sea completamente inalcanzable. Y así la vivimos nosotros. Parece ser que a veces la justicia defiende al que no tiene que defender. Parece ser que la justicia es doblada por el cohecho, por el soborno. Y Habacuc decía: ¿hasta cuándo, Señor, permitirás esta injusticia? Hermanos, no nos olvidemos, nuestros hermanos de antaño vivieron con el mismo problema. Pero ¿saben cuál era la esperanza de ellos? ¿Saben cuál era el consuelo? Salmo capítulo 7, versículo 11. Dios es juez justo. Y un día todos van a comparecer delante de Él. Puede ser que en esta tierra la justicia sea doblegada. Puede ser que en esta tierra el soborno haga que personas adineradas vivan mejor y sorteando la justicia y la condena. Y puede ser que personas humildes y pobres sean juzgadas injustamente. Pero nada se escapa de aquel que es el juez justo de toda la tierra. Él no hace acepción de personas, hermanos. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Padre.
pero Él es juez imparcial. Es la primera y única vez que aparece la palabra esta en la Biblia. La idea es, allí Él no hace distinción de rostros. No es que tiene una cara bonita. ¿Vieron que cuando alguien va a hacer las compras, vuelve y dice, ¿cuánto te lo cobraron? Y salí 15 pesos. Te vieron la cara. Bueno, esa es la idea. Cuando el juicio cambia según la cara, a veces solemos tener quizás una apatía mayor, un deseo mayor de confraternizar con cierto tipo de personas, o quizás cierto estatus social. Santiago reprendía a los creyentes de aquel tiempo diciendo, hermanos, ustedes se están convirtiendo de esa manera en personas que juzgan según las apariencias y vienen a ser jueces con malos pensamientos. Dios no es así. Dios juzga justamente. Y Pedro dice, esto, hermanos, debería infundirnos temor. Claro, es así que si bien Dios es juez justo y no tolera el pecado, Dios que es juez justo está irado contra el pecado todos los días. Nosotros acabamos de partir el pan, acabamos de compartir la copa que contiene vino, que nos recuerda que esa ira del Dios justo por el pecado no cayó sobre nosotros, sino cayó sobre alguien cuyo cuerpo fue partido y cuya sangre fue derramada, Cristo. De tal manera que podemos aunarnos a Pablo y decir, de manera que ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8, capítulo 1. Gloria a Dios, porque el juez de toda la tierra, quien no se le pasará ni un solo pecado, ya no tiene nada contra nosotros. Porque toda el acta de los decretos que no era contraria fue clavada en la cruz de Cristo. Amén. Y el justo murió por los injustos. Podemos decir, ahora no hay ninguna condenación. No hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero hay algunos creyentes, hermanos, y digo esto entre comillas, que escucharon esto alguna vez y dijeron, bueno, qué buena licencia. Y tienen la osadía de relajarse y mostrar una clase de irreverencia hacia Dios que jamás en la palabra de Dios fue enseñada. Y es a esto lo que Pedro se refiere con temor. Hermanos, ni miedo ni irreverencia. Si temor, en una de sus acepciones, significa miedo, es aquella situación que nos paraliza, esa emoción que nos paraliza, o a la vez esa emoción que nos hace huir. Como alguien dijo, soldado que huye sirve para otra batalla. Y el miedo hace que alguien abandone todo inmediatamente por el peligro inminente y se dé a la fuga. ¿No es eso la actitud virtuosa a la que Pedro está apelando para el creyente? No es el miedo que lleva a huir. No es el miedo que paraliza, sino es el temor reverente, digno de saber a quién tenemos delante. Dice un autor que esta palabra, phobos, de donde viene fobia, puede ser tanto la característica de un cobarde como de un hombre verdaderamente religioso. Y cuando digo verdaderamente religioso no me refiero en el sentido burdo de la palabra religión, sino de la verdadera religión del Cristo crucificado. He aquí la gran verdad es esta. No puede haber religión sin reverencia. No puede haber religión sin reverencia. Entre Dios y el hombre hay intimidad, y esto dice William Barclay, pero no familiaridad. Y quisiera tener un minutito para explicar. Somos hijos de Dios, claro que sí, pero Él sigue siendo Dios y nosotros hombres. Hay algo que jamás vamos a perder, es el asombro de comprender quién tenemos adelante. Cuando ya empezamos a manipular las cosas con cierta familiaridad, con cierta costumbre, empezamos de alguna manera a relajarnos de lo cotidiano, de lo normal,
Y así en el trabajo pasan los accidentes. Alguien piensa, mientras más estoy acostumbrado a hacer esto, más seguro estoy. No, porque a veces llegamos a hacer cosas inconscientemente. Entre Dios y el hombre hay intimidad. De tal manera que Cristo dijo, ya no los llamaré más siervos, sino amigos. Porque todo lo que el Padre me dijo, yo les he dado a conocer. Somos hijos de Dios, adoptados por Dios, pero hay algo que jamás la criatura va a poder tener respecto de su Creador. Es la familiaridad que tiene Cristo con Dios. Ser de la misma naturaleza. Cristo no se asombra del Padre, Cristo no se asombra de la justicia, Cristo no se asombra de la santidad, Cristo no se asombra de la grandeza. Hermanos, el día que dejemos de asombrarnos de la santidad, de la grandeza, de la majestad de Dios, temblemos, pero ahí sí temblemos de miedo. De Dios no debemos tenerle miedo, debemos tenerle temor reverente. Él es nuestro Padre, pero Él es juez de toda la tierra. Y en un acto de misericordia y gracia infinita, aquel que nos juzgaba y aquel que nos condenaba, el único que tenía la capacidad, condenó a Cristo. El juez de toda la tierra hizo justicia, pero Cristo fue nuestro sustituto. De tal manera que a la vez podemos ser hijos del Padre, pero también hijos del juez. ¡Wow! Pedro les dice, y si ustedes, puesto que ustedes invocan, llaman Padre a Dios, aquel que no hace acepción de personas, aquel que juzga justamente, condúzcanse en esta vida, en este peregrinar, en el temor. Todo el tiempo. Pedro habla de conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. En este sentido, esta palabra describe la condición de un hombre que está viviendo a la luz de la eternidad. Un hombre que siempre es consciente de Dios, que nunca olvida que un día dará cuenta de cada una de sus obras. Hermanos, es cierto que ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero Malaquías, Dios mejor dicho, por medio de Malaquías, y no hace falta, hermanos, que lo busquen. Malaquías capítulo 1, versículo 6, el Señor les dice a su pueblo, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Ustedes me dicen Padre, ustedes me dicen Señor, pero si yo soy Padre, ¿dónde está la honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está el temor? Ustedes me están menospreciando. Ustedes están haciendo lo que ustedes quieren. El verdadero creyente, el que tiene a Dios por Padre, debe manifestar un estilo de vida consecuente con esta realidad. Ser consecuente con esa realidad es vivir en el temor reverente todo el tiempo, consciente, esté donde esté, que Dios está y está mirándome. Francisco de la Cueva tira esta frase en su comentario que creo que fue uno de los mejores comentarios a este versículo. Dice, este versículo pide más meditación que interpretación. Este versículo pide más meditación que interpretación, pues los términos son claros, pero quizás no hacen sobre nosotros el impacto que deberían porque no los ponderamos como deberíamos, como se merecen. Este versículo no necesita tanta explicación. Necesita que lo leamos, que meditemos, que reflexionemos. ¿Es Dios mi Padre? Sí. ¡Wow! ¿Cómo puede ser que el juez de toda la tierra en algún momento se haya constituido en mi Padre? O mejor dicho, ¿cómo puede ser que yo, un vil pecador, en algún momento me haya convertido en el Hijo del juez justo de toda la tierra? ¿Cómo puede ser? Entre eso y nosotros hay una cruz de por medio. ¡Wow! Soy el Hijo del gran juez. Ya no hay condenación para mí. Ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Pero ¿qué significa que Dios sea mi Padre? ¿Y qué significa que Dios sea juez?
¿Qué significa que Él lo ve todo? ¿Qué significa que Él es santo? ¿Qué significa que Él es justo? ¿Qué significa que Él es majestuoso? Para mí. A veces estamos tan acostumbrados a manipular las cosas sagradas que no nos damos cuenta de los sacrílegos que somos, de cómo menospreciamos y deshonramos a Dios. Pedro dice, el creyente no hace eso. El creyente vive los días de esta peregrinación, este pasar pasajero, valga la redundancia, por esta tierra, en una actitud distinta al resto de las personas, que se llama temor, que no es miedo, es el respeto reverente de saber a quién tengo enfrente. Respeto por su investidura. Segundo encabezado. En segundo lugar, debemos vivir en el temor de Dios porque hemos sido rescatados de una vida vana. Dice versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Esta palabra vana es utilizada en el Antiguo Testamento con frecuencia para describir la idolatría. Y esta mañana lo mencioné, hablando acerca de Isaías, Jeremías también, capítulo 10, 14 y 15, no lo vamos a buscar. Pero hablando de que los ídolos son vanidades. Y de la misma manera aquellos que sirven a los ídolos sirven vanidades. Cosas vacías, cosas huecas, cosas sin sentido. La idolatría en el Antiguo Testamento también era definida como vanidad. Y es muy posible que esta expresión de Pedro esté haciendo referencia al pasado de muchos de los lectores de esta carta. Recordemos que Pedro no tiene en mente judíos. Pedro tiene en mente personas ajenas a la religión judía que han llegado a creer en el Cristo. De tal manera que muy posiblemente, igual que los hermanos de Tesalónica, muchos de ellos se hayan vuelto de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Dejando atrás vanidades, dejando atrás sacrificios sin sentido, dejando atrás la locura de adorar una estatua. Podríamos llegar a pensar que nuestro pasado dista mucho del pasado de estos hermanos. Y de hecho yo sé que muchas veces nuestro corazón juzga el pasado de otros hermanos como quizás un pasado más glorioso que el nuestro. Podríamos llegar a pensar que nuestro pasado dista mucho del de estos idólatras irreverentes a Dios. Sin embargo, la Biblia dice en Efesios capítulo 2, y sí lo voy a leer, si bien lo leyó esta mañana David de la versión NBI, Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros, Dios os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Noten, entre ellos, entre los cuales también todos nosotros, y Pablo mismo se incluye, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Y Pablo no fue un idólatra como podríamos decir los de Tesalónica, como podríamos decir los destinatarios de la carta de Pedro. Pablo era judío. Pablo era fariseo de fariseo. Pablo era un religioso así, correcto, pero entre los cuales Pablo se incluye. ¿Anduvimos nosotros? Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero Dios, me salteaba algo importante, lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás. Hermano, mire atrás, mire su pasado. El Señor no me ha libertado de una vida de idolatría. Ah, ¿no cree que no? Lo mismo que los demás. Pablo dice, también había idolatría en mi corazón. Hermano, sabe que no es necesario arrodillarse ante una estatua para ser un idólatra. No es necesario hacerlo. A veces lo hacemos ante el dinero. A veces lo hacemos ante un puesto. A veces lo hacemos ante una persona, a veces lo hacemos ante una imagen nuestra que queremos. A veces lo hacemos ante una carrera. A veces, hermanos, no hace falta
tener un pasado tremendamente sacrílego a la vista del mundo, para poder ver de lo que el Señor nos rescató. Pablo decía lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y con Él nos sentó en lugares celestiales. Romanos 3, versículo 9. Lo busco yo, hermanos, no hace falta que lo busquen. ¿Qué pues diremos?, dice Pablo. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo está hablando de la culpabilidad de todos los hombres y comienza hablando de los inmorales, comienza hablando de los paganos, luego habla de los moralistas, luego habla de los judíos y ahora dice Pablo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. La palabra allí es manzana podrida. Pregunto a las mujeres de la casa, ¿para qué sirve una manzana podrida? No me digan para hacer mermelada, por favor. ¿Para qué sirve una manzana podrida sino para ser agarrada y tirada en la basura? Eso éramos nosotros, hermanos. Sepulcro abierta su garganta, con su lengua engañan, venenos de áspides, de víboras hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en todos sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No somos mejores que ellos, dice Pablo. ¡Wow! Y volvemos a Pedro, y hermanos, debemos humillarnos. Debemos humillarnos, porque llamamos a Dios Padre. Y Él es el juez de toda la tierra, y lo seguimos llamando Padre. Y debemos temer delante de Él, por esa razón. Pero también, hermanos, debemos temer a este Dios, porque hemos sido rescatados de una vida de no temer a Dios. Hermanos, ¿quién quisiera volver a aquel lugar del cual ha sido rescatado? ¿Cómo podríamos pensar sensato volver a hacer aquellas cosas que hacíamos cuando no teníamos a Cristo? ¿Cómo podemos pensar en virtuoso aquello que nos condenaba y nos alejaba de Dios? Somos impelidos por la palabra de Dios, somos amonestados, somos exhortados, vivan en esta vida en el temor, porque ustedes fueron rescatados de una vida sin temor, irreverentes. Lo opuesto a miedo sería coraje, pero lo opuesto al temor que se le exige al cristiano sería irreverencia. Irreverentes, sin valorar a Dios, sin importarle que Dios piensa de esto o aquello. Hermanos, ¿cuántas veces nos comportamos así? ¿Qué quiere Dios sobre este asunto? ¿Tomamos la decisión solas? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, decía el sabio Salomón. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Tenemos en cuenta a Dios en nuestras decisiones? Vimos en primer lugar que somos exhortados a temer a Dios por la razón de que Dios es nuestro Padre, pero a la vez es el juez de toda la tierra. En segundo lugar, somos exhortados a temer a Dios porque hemos sido rescatados de una vida sin temor de Dios. Una vida que no la hemos heredado de Dios, sino que la hemos heredado de nuestros padres, dice allí, versículo 18, la cual recibisteis de vuestros padres. Noten, hermanos, como un corolario de esto, la cultura no es una excusa para la irreverencia a Dios. Pero a mí me enseñaron así, a mí me enseñaron de esta manera. Hermanos, no. Usted tiene la Biblia. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Es lo que importa? Notemos que lo que nuestros padres nos hayan enseñado, y no estoy diciendo que no importa, y no estoy diciendo falta de respeto a los padres, lo que estoy diciendo que la irreverencia a Dios enseñada no es excusa para ser irreverentes para con Dios. De hecho, que todos lo hagan, eso no significa que yo lo debo hacer. Somos exhortados a vivir en una actitud reverente ante aquel un día daremos cuentas.
Pero ya terminando, en tercer y último lugar, debemos vivir en el temor de Dios, porque el precio de nuestro rescate no fue nada más ni nada menos que la misma sangre de Cristo. Wow, hermano, se me eriza la piel. El rescate de nuestras vidas tuvo un precio. A veces, cuando alguien quiere sacarse algo de encima, el vehículo, lo que sea, y viene alguien a verlo y espera un poco de la fortuna, ligar un poco más, quizás de lo que pudiera, ponerle un precio. Decime cuánto. Hermanos, ¿cuánto le hubiera puesto usted a su vida? ¿Cuánto creería que Dios le puso a su vida? El rescate de nuestra vida tuvo un precio. Eso es lo que significa literalmente redención. El rescate por medio del pago de un precio. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, porque habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios con vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios, no son vuestros. Y Pedro dice cuál es el precio. Pablo habla de que fuimos comprados por precio. Pedro dice cuál es el precio. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Gente se desviviría por conseguir esto, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Thomas Watson, un puritano de la antigüedad, habló así de la redención nuestra, como la obra más grandiosa de Dios. Grande fue la obra de la creación, pero más grande es la obra de redención. Costó más redimirnos que crearnos. Costó más redimirnos que crearnos. En la primera, es decir, en la creación, solamente se necesitó hablar una palabra, y dijo Dios y fue hecho. En la otra hubo que derramar sangre. Entiéndase, la sangre del Hijo de Dios. La creación no fue más que la obra de los dedos de Dios, como dice el salmista en Salmo 8:3, pero la redención es obra de su brazo, como dice Lucas capítulo 1:51 en el Magnificat de María. Extendió el Señor y rescató a su pueblo con brazo potente. ¡Wow! Hermanos, ¿sabe que el precio por su vida y por mi vida fue la misma sangre de Cristo? Hemos sido rescatados de una vida de no valorar a Dios, de no tener en cuenta a Dios, de no ponderar a aquel que es el juez de toda la tierra. No podríamos volver a vivir de la misma manera. Pero más aún, el precio que se pagó por esa vida, por esa manzana podrida, ¿saben cuál fue? La sangre preciosa del Hijo de Dios. Hermanos, su vida tiene un precio y por eso su vida tiene un dueño. Y ese dueño es Dios. Un Dios que no le mataron al Hijo, un Dios que lo destinó desde antes de la fundación del mundo, que muera por usted y por mí. Efesios capítulo 1 dice que hemos sido escogidos por Dios, predestinados por Dios. Pero desde antes de la fundación del mundo, mientras éramos predestinados a ser salvos, Cristo era predestinado a morir por nosotros. Es lo que dice Pedro. ¡Wow! Su salvación, hermanos, fue planeada desde la eternidad. El precio fue fijado desde la eternidad. Y el propósito fue fijado desde la eternidad. Para que vivamos en temor de Dios, para su gloria. Que Dios nos dé la gracia para vivir en esta vida peregrinando en el temor del Señor. Dios, socórrenos para entender en presencia delante de quién estamos. Jeremías, Isaías, Ezequiel, Juan cayeron postrados cuando te vieron. Señor, sabemos que nuestros ojos te verán. Pero sabemos que en esta vida, mientras estamos aquí, Señor, te seguimos llamando Padre. Oh Dios, que ese temor acompañe nuestro caminar cuando estamos con alguien o solos, de tal manera que podamos vivir dignos de nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén.